China, 1900. Si pudieras abrir una puerta y asomarte un solo minuto, lo primero que te golpearía no sería la China de postales que imaginas hoy. Sería el sonido, un zumbido humano constante. Vendedores gritando, carretas crujiendo, campanas de templos, el chasquido de sandalias sobre piedra mojada, y por encima de todo, la sensación de que el país entero está parado sobre una línea delgada, a punto de romperse. Porque 1900 no fue un año cualquiera, fue el momento en que la vida cotidiana, la comida, la familia, el trabajo, la calle, convivía con una presión histórica enorme, potencias extranjeras, cambios dentro del imperio y un choque brutal entre tradición y modernidad. Así que quédate, porque no te voy a contar grandes batallas como en los libros. Te voy a mostrar cómo era levantarte una mañana normal en China en 1900 y por qué, incluso en lo más simple, se sentía que el mundo estaba cambiando. Imagine el amanecer en una ciudad grande como Pekín, Tianjin, Shanghái o Cantón. No hay despertador. Te despiertas por el ruido del patio, por el carbón encendiéndose, por el agua calentándose, por el primer pregón de alguien que vende pan al vapor. La mayoría de casas, incluso de familias con algo de dinero, no se parecen a las casas occidentales de esa época. Muchas estaban organizadas alrededor de un patio interior, habitaciones mirando hacia adentro, un espacio central para cocinar, lavar, conversar y para que los niños corrieran. En el norte, los inviernos eran duros, la gente dependía del carbón y de sistemas tradicionales de calefacción. En el sur, el aire era húmedo y la vida se ajustaba al calor. Puertas abiertas, sombras, ventilación. La ropa era práctica, algodón, telas sencillas, colores apagados para el trabajo diario, y si estabas en una familia con más recursos, ahí sí aparecían telas más finas, bordados y un cuidado enorme por el aspecto, porque la apariencia también era estatus. Ahora, vamos al primer ritual real del día, la comida. Para mucha gente, el desayuno no era dulce como en varios lugares de Occidente. Podía ser congee, una especie de gachas de arroz, panecillos al vapor, té caliente, verduras encurtidas y, si había suerte, algo de proteína. Pero no pienses que todos comían igual. China en 1900 era un mundo de diferencias. En una misma calle podías ver a un comerciante desayunando bien y a un trabajador comiendo lo mínimo para aguantar la jornada. El campo era otra historia. Millones vivían de lo que la tierra daba, con dietas muy ajustadas y temporadas en que la hambre era una amenaza real. Y sin embargo, incluso en la escasez, había cultura. La forma de servir, el respeto por los mayores, la idea de comer juntos cuando se podía, y ese detalle que sorprende, el té, siempre presente, como pausa y como compañía. Salimos a la calle y todo cambia. Las calles en 1900 eran un organismo vivo. No hay autos, no hay motos, no hay semáforos. Hay carretas tiradas por animales, sillas de carga en zonas donde el terreno lo permite, bicicletas en algunos lugares y, sobre todo, gente caminando. Mucha. En las grandes ciudades, los mercados eran el corazón. Allí se vendía de todo: arroz, pescado, verduras, tofu, telas, herramientas, medicinas tradicionales, incienso, papel para escribir y también pequeños servicios que hoy parecerían extraños: afiladores, reparadores de sombrillas, escribanos, gente que leía cartas para quien no sabía leer. Porque sí, la alfabetización no era universal, y eso marcaba tu destino. Saber leer era poder, para trabajar en burocracia, para negociar, para estudiar y ascender. Y estudiar era una obsesión nacional para muchas familias, porque el sueño de que un hijo entrara al mundo de los exámenes imperiales o alguna forma de cargo podía cambiar la vida de todos. En 1900, China aún era oficialmente un imperio bajo la dinastía Qing, y la estructura social se sentía. La familia era la unidad principal. No eras solo tú, eras hijo, hija, sobrino, parte de un clan, con obligaciones y expectativas. Se valoraba la armonía, el respeto por los mayores, la reputación. Las decisiones importantes se discutían en familia. El matrimonio, muchas veces, no era romántico al estilo moderno, era una alianza, un acuerdo social, una construcción de estabilidad.
Esto no significa que no hubiera amor, claro que lo había, pero la vida cotidiana estaba atravesada por normas, por roles muy definidos y por la idea de que sobrevivir y mantener el honor familiar era una prioridad constante. Y aquí viene una escena que define 1900, el trabajo. La mayoría de la gente trabajaba desde temprano hasta que el día se iba. En el campo, la agricultura lo dominaba todo. Arroz en el sur, trigo en el norte, y una vida marcada por el clima, los impuestos y el riesgo. En las ciudades había artesanos, cargadores, barqueros, tejedores, carpinteros, cocineros, vendedores ambulantes. En zonas portuarias, el comercio era intenso, y en lugares como Shanghái empezaba a verse algo que era como una grieta en el tiempo. Fábricas, influencia extranjera, edificios de estilo occidental, negocios con letreros en idiomas distintos, y una sensación extraña de dos mundos conviviendo a la fuerza. Un barrio podía sentirse profundamente chino, con templos y callejones, y a pocas cuadras otra atmósfera con reglas y estética importadas. Ahora, escucha esto con cuidado. 1900 fue un año especialmente tenso. Había resentimiento contra la presencia extranjera y contra lo que muchos veían como humillación. Y en medio de esa tensión, la vida seguía. Eso es lo impactante. Mientras en las conversaciones se hablaba de impuestos, de dificultades, de rumores, la gente seguía yendo al mercado, seguía casándose, seguía celebrando festivales, seguía encendiendo incienso en altares familiares, seguía llevando a los niños a aprender caracteres, seguía cuidando a los abuelos. La espiritualidad era parte del día a día. Templos, rituales, respeto a tradiciones y una mezcla muy diversa de prácticas que cambiaban por región. Para muchas personas, el mundo estaba lleno de señales: buena suerte, mala suerte, augurios, fechas apropiadas para actuar y la necesidad de estar en orden con los antepasados. Ahora entremos a una casa común en una ciudad y verías cosas muy concretas: muebles simples, una mesa baja, recipientes de cerámica, canastas, ropa doblada con cuidado, tal vez un pequeño altar. La iluminación nocturna dependía de lámparas de aceite o velas. No hay electricidad en la vida cotidiana de la mayoría, y por la noche la ciudad cambia. Menos movimiento, más sombras, más silencio en ciertos barrios. Y también entretenimiento, porque sí, había entretenimiento. Casas de té donde se conversaba y se escuchaban historias, teatro tradicional con música y vestuario llamativo, narradores de cuentos que juntaban gente con una sola voz, juegos y festividades que llenaban las calles con faroles y colores cuando llegaba la fecha. La vida no era solo dureza, también era comunidad. La gente se apoyaba, el vecindario era una red real, y el chisme, sí, el chisme, era información. ¿Quién consiguió trabajo? ¿Quién se metió en problemas? ¿Quién llegó de otra provincia? ¿Quién debe dinero? Pero no podemos ignorar lo que hacía único a 1900, el sentimiento de choque cultural y político. En algunas zonas había presencia militar y tensiones abiertas. En otras había misiones religiosas y escuelas nuevas. Para algunos jóvenes, el mundo occidental era una amenaza. Para otros, era una oportunidad. Para muchos, era un misterio que traía reglas ajenas. Y en ese ambiente la pregunta que flotaba era peligrosa. ¿Qué significa ser China en un mundo donde otros quieren dictarte cómo vivir? Ese tipo de pregunta no se decía en voz alta en todos los lugares, pero existía, y se filtraba incluso en cosas pequeñas, en cómo mirabas un edificio nuevo, en cómo hablaban los comerciantes de los precios, en el miedo a los cambios o en la esperanza de que algo mejorara. Ahora cambiemos de escenario. El campo. Si de verdad quieres entender China en 1900, tienes que imaginar aldeas con caminos de tierra, casas de barro o madera según la región, herramientas sencillas, jornadas largas y una vida íntimamente pegada a la estación. La educación podía ser limitada y la medicina era principalmente tradicional. Herbas, prácticas locales, curanderos, conocimiento transmitido por generaciones. Las enfermedades eran un riesgo más alto que hoy, y eso hacía que las familias valoraran muchísimo la resistencia, la disciplina y la solidaridad. Cuando había mala cosecha, la vida podía volverse durísima, y aún así, el campo conservaba algo que la ciudad perdía: un ritmo lento, rituales comunitarios y una cercanía con la tierra que definía la identidad de millones. Regresemos a la ciudad para cerrar con una imagen poderosa.
Imagina que estás caminando por un callejón estrecho al atardecer. La luz baja se refleja en un parco. Un vendedor recoge su puesto. Un niño corre con un paquete de papel. En una casa, una familia se reúne alrededor de una comida sencilla. En otra, alguien practica caligrafía con paciencia, como si el mundo no estuviera temblando. A lo lejos se escucha el ruido del puerto o el eco de un tambor. Y si preguntas cómo era la vida en China en 1900, la respuesta real es esta. Era una mezcla constante de rutina y tensión, de tradición y cambio, de belleza y dureza. Era un país inmenso con millones de historias distintas, pero unidas por algo. La idea de que la vida no se vivía solo para uno mismo, sino para la familia, el nombre, el deber y la esperanza de aguantar un día más. Y aquí queda el gancho final.